Ok. Como ven ustedes, el tema en sí es muy amplio, ¿no? Evidentemente la fisiología o la función renal y las principales patologías en niños es bastante, ¿no? Bueno, se ha tratado de tomar ciertos aspectos de cada tema de interés, ¿no? Y bueno, lo primordial que vamos a hablar acá es, primeramente vamos a empezar con las funciones básicas del riñón, ¿no? Prácticamente las funciones básicas del riñón, empezamos con lo que es la excreción de productos y desechos de fármacos. Esto quiere decir que todo lo que se filtra en el riñón y lo que no es considerado y lo que no se reabsorbe es eliminado por la orina, ¿no? Asimismo también pasan algunos elementos de fármacos y o medicamentos, ¿no? Eh, eh, ya en forma, ¿no? de, de metabolitos. El segundo es la regulación. La regulación quiere decir, claro, o sea, va a regular lo que es la composición y el volumen, ¿no? La cantidad de líquidos que tomamos es casi mismo que orinamos, ¿no? Claro, con este tipo de aspectos, ya sea por el clima o también por el deporte, o esto le hablo en forma natural, normal, ¿no? Sin patología, ¿no? Entonces, el riñón regula esa cantidad. Si tomamos bastante líquido, el riñón pues aumenta su filtración y comienza a elevar el flujo urinario, ¿no? Asimismo, la composición, ¿no? Hablamos de sodio, potasio y cloro, y lógicamente, pues, otros elementos que son bien importantes, ¿no? Para la vida cotidiana. En los pacientes, si tomamos demasiada sal, por ejemplo, ¿no? Un buen riñón que hace, elimina pues, la sal en exceso, ¿no? Y así otro tipo de elementos. La función endocrina también es importante por lo que también está implicado en lo que es la síntesis o la formación de renina, ¿no? Que prácticamente participa en la presión arterial y también en el cloruro de sodio. Así como también está en lo que es la producción de la eritropoyetina, ¿no? Y te va a controlar, claro, la producción de glóbulos rojos, ¿no? Que es importantísimo, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? O pacientes que tienen problemas de producción o un aumento en lo que es la eliminación de glóbulos rojos. Entonces esto lo que va a hacer, pues va a mejorar la producción y lógicamente pues mejora su oxigenación para evitar problemas, ¿no? A nivel renal y también a nivel de todo el medio interno. También está relacionado con lo que es las prostaglandinas, que está en la regulación de la función renal. Prácticamente, si tenemos isquemia y todo eso, pues ellos también están comprometidos para una mejor perfusión renal. Y así mismo también en el metabolismo, ¿no? También tenemos a la vitamina C que lo metaboliza en su forma, la vitamina D, perdón, ¿no? En forma activa. Lógicamente, pues, el punto principal para el metabolismo de las proteínas de bajo peso molecular, pero también como otro tipo de eh, metabolismo como es la hormona de la insulina, la hormona paratiroidea, proteinina, etcétera, ¿no? No se vería, bueno, es una forma, diría, grotesca de la forma del riñón para ver nomás la parte cortical, ¿no? Como se forma un riñón y la parte medular, ¿no? Ya con la formación de las papilas, ¿no? Que asimismo, pues, se van conglomeradas, vamos a ver más adelante, y va a ser la formación de la pelvis, ¿no? Y lógicamente esto va directamente hacia el uréter, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada riñón tiene pues un millón de nefronas, que es la unidad funcional renal, ¿no? Y está compuesta prácticamente por el conjunto renal, donde están las cápsulas Bowman y el glomérulo, donde es ese ovillo capilar, ¿no? Que se forma y está importantemente comprometido en lo que es la filtración. Los túbulos renales, ya sea proximal, enlace de Henle, no distal y conducto colector, que prácticamente está bien comprometido en el pasaje de la orina que es filtrada, y estos túbulos no son túbulos pues, así inertes, ¿no? Sino que en cada área, ya sea aproximada se Henle, hay un tipo de mecanismo, ya sea de reabsorción o secreción tubular, ¿no? De elementos, que vamos a ver más adelante. Hay dos tipos, se describen dos tipos de nefronas, no según la longitud de la sede Henle. Tenemos las corticales, ¿no?
que ahí más que todo está una buena cantidad de los corpúsculos eh, renales, ¿no? Y que están más comprometidos con la filtración en sí. Y las nefronas justamedulares que sí están pues por encima de la médula, por eso justa 2. Médula que también tiene un papel importante, ¿no? En lo que es reabsorción, filtración y secreción. No, se considera que el 85% de las nefronas son corticales y el 15% restante está en la zona justa, ¿no? Justa medular. Sí, acá también, bueno, tenemos una forma esquemática, ¿no? Estas áreas son separadas, por ejemplo, esto viene a ser la corteza, la parte superior, la segunda es la médula externa y luego la última médula interna. Y hay una relación, pues, entre ¿no? los glomérulos, sobre todo los corticales, que están en un gran porcentaje, no, con su composición ya sea aferente, eferente, su cápsula y todo el contorno proximal, que sí está la mayor parte en la corteza, ¿no? De un buen porcentaje de los menos que están ahí. Y luego, pues, según la longitud pues, del láser de Henle, ¿no? Que sería, pues, hasta la médula interna, ¿no? Donde hay una serie de actividades metabólicas, ¿no? Energéticas, que están convertidas inclusive el ATP, donde están bien comprometidos lo que es, como digo, la absorción y la secreción tubular, ¿no? Acá también, igualito, ¿no? Tratado de ver, acá está la zona cortical, ¿no? Esta es la justa medular, ¿no? Donde también hay glomérulos, ¿no? Y según la longitud, prácticamente del tubo colector y hasta de Henle, ¿no? Que se extiende tanto hasta la médula interna, la médula externa y médula interna. Muy bien. Eh, Básicamente, la parte funcional, ¿no? Sí es el glomérulo, como yo dije, que viene a ser como unos de capilares en la cápsula de goma, y su función prácticamente es la filtración, ¿no? La filtración glomerular sin proteínas en general en los capilares glomerulares, ¿no? Este aporte sanguíneo, pues sí, está a cargo de las acciones aferentes, que es lo que entra dentro de la cápsula de Bomo, dentro del glomérulo en todo caso, y sale obstruirse a eso a través de actores eferentes, ¿no? Lo proximal, prácticamente está compuesto por unas células cúbicas múltiples interdigitaciones que van a tener una función muy interesante en lo que es la recepción, sobre todo ¿no? de carbonato. ¿No? Y en el borde luminal también está compuesta por una serie de millones de microvellosidades que también, sobre todo con borde en cepillo, que aumentan inclusive la resolución no de filtrado glomerular, ¿no? Bueno, el asa de Henle, siempre con su característica que ya hemos visto, ¿no? Larga con su porción gruesa y delgada, ¿no? Que también está formado por unas células papimentosas aplanadas, lo que también tiene su función a este nivel de absorción. En lo que es tubo distal, ¿no? Que viene a ser la continuación del asa de Henle, pero esto es en la corteza, ¿no? Acá lo más interesante para nosotros es que se describe ¿no? dos tipos de células principales e intercaladas, ¿no? Y lógicamente, no, y lógicamente estas, sobre todo las células principales que van a tener poca mitocondria y van a responder a la hormona antidiurética, ¿no? Que también es conocida como la vasopresina, ¿no? Y esto al responder va a retener líquidos, sobre todo. Y las células intercaladas que tienen una actividad mucho más energética, por eso tienen muchas mitocondrias y esos están relacionados con la secreción de hidrogeniones, ¿no? Sobre todo importante en el paciente que tiene acidosis tubular renal, ¿no? Distal. Y los colectores, evidentemente, estos sí van a desembocar ya prácticamente a, a través de la corteza médula, no llegando a los vértices de las pirámides renales donde drenan la orina a la pelvis renal, ¿no? Prácticamente cada colector tiene unos 6 túbulos
distales, ¿no? Y esta conformación, pues, va a formar lo que dicen los conductos de Bellini, ¿no? Y llevan su luz al cáliz renal. También hay cálices mayores, cálices menores, empezamos con cálices menores y luego esto, pues, ¿no? Van confluyendo y se forman los cálices mayores, ¿no? Según lo que puesto que la figura anterior. El aparato gustaromedular prácticamente también es parte, ¿no? Tanto del segmento ascendente grueso del ACNGL y encontrado justo en la corteza, que se encuentra adyacente al compuesto eh, renal, ¿no? Esta parte distal que se hace acá, ¿no? Y así el ACNG en la parte gruesa, ¿no? Y esta unión sí tiene pues, una especial importancia, ¿no? Formada por esta unión con células mesangiales, ¿no? Y estas están relacionadas con la producción de renina, ¿no? Donde sí, de acuerdo al flujo sanguíneo, evidentemente esto va a hacer que se contrae la arteria aferente o eferente, ¿no? Ya sea para mejorar su perfusión o para limitar esta hipertensión. ¿Qué hormonas son producidas pues, por el riñón? Eso sí, lo dijimos anteriormente, la renina es importantísimo, como dije, como un vasoconstrictor que afecta a la presión arterial, ¿no? También tiene relación con la resolución tubular de sodio y la secreción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales, ¿no? Evidentemente. Eh, eh, Siempre está relacionado con el volumen plasmático, ¿no? Por la vasodilatación de las arterias aferentes y por la isquemia, ¿no? La eritropoyetina y producción para la formación de glóbulos rojos, no importante en pacientes con insuficiencia renal crónica, que a partir de grado 4 ya se comienza a usar eritropoyetina para la producción, para el mejoramiento de la anemia y lógicamente la oxigenación, ¿no? Y eso siempre está relacionado con el riñón. La vitamina D, que ya sabemos que vimos también la importancia de esta, sobre todo en la mineralización de los huesos, ¿no? Promueve la absorción de fosfatos, iones calcio, ¿no? A través del intestino para que sube y llegue a pesar la sangre y lógicamente mejora la osificación o la parte ósea, ¿no? Su déficit se está relacionado con lo que es el raquitismo, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Pero cortito, lo que va a hacer es que en el desarrollo de los riñones, los uretes y la vejiga, ¿no? Prácticamente tenemos acá tres áreas que toda la literatura nos nombra. Desde el pronefro, que es el tema más primitivo, ¿no? Se desarrolla en la cervical del embrión, pero esta siempre se degrada, ¿no? No es funcional y se involuciona conforme van pasando las semanas, ¿no? Dejando un conducto nefrítico. Esto viene a ser lo que es el mesonefro, donde también se desarrolla en la parte lumbar y funciona también un corto periodo. Pero lo más importante es el metanefro, ¿no? Donde ya ahí, ¿no? Es formado por estos empre y donde este se desarrolla en la región sacra a partir de la quinta semana de gestación y lógicamente a la final, ¿no? Conforme una serie de eventos que, que va a pasar en el feto, no para el desarrollo pues, de los riñones, ¿no? Una conformación y forma y tamaño como la del adulto. La forma de ver esto, pronefros siempre, o sea, aparece, involuciona los mesonefros igual, y ya quedando acá prácticamente el metanefro, donde sí, a partir de la quinta semana comienza a la formación, no de los riñones, del uréter, no y la vejiga, ¿no? Que es lo último que se va a desarrollar. En lo que es el desarrollo funcional, acá ten en cuenta muchas cosas, ¿no? Siempre, lamentablemente, nomás tenemos lo que es la creatinina, lo que nos puede dar la función renal, y la depuración de esta, convirtiéndole a una velocidad de filtración glomerular, sobre todo, que va a mejorar, ¿no? La filtración conforme el niño va creciendo, ¿no? El bebé recién nacido, ¿no? Va
van a ser con una velocidad de filtración aproximada de 20 minutos por minuto, no por 1,0 centímetros cuadrados. En el pretérmino los valores son mucho, mucho más bajos, ¿no? Y conforme, lógicamente, mientras más pequeño, más baja es la velocidad de filtración, ¿no? Eh, eh, Viaja, por ejemplo, entre 20 y 30 semanas de gestación, pues empieza a 13 y de 15 a 18, cuando llega a 34 o 36 semanas, ¿no? Lo prematuro. No, y lógicamente, este va aumentando después del nacimiento, ¿no? Ya eso es un aumento rápido, sobre todo durante las primeras 2 semanas, ¿no? Lógicamente, y tiene una defensa no relacionado con el aumento de peso. Ya a partir de las 2 o 3 meses de vida, lógicamente llega a los 60 o 70 mililitros por minuto, ya hacia el año de edad, ya prácticamente es casi igual como adulto, ya más de 100, no 100 a 120, no hay con mucha mayor razón, pues, a 21 o 2 años, ¿ya? Eso quiere decir que la creatinina, el valor que tenemos de la creatinina va a variar, ¿no? Un regenerativo a término van a ser con una creatinina con relación a la mamá. Si la mamá tuvo 0,607, entonces el niño van a ser, si le sacamos la creatinina, ¿no? En los primeros días va a salir ese valor. Ya a partir de la semana o 10 días en el niño a término, ya prácticamente se tiene que bajar la creatinina para su valor normal del mismo, ¿no? Recién nacido, ¿ya? En prematuros, igual, mientras más prematuro es el bebé, lo que va a demorar siempre la estabilización de la creatinina, ¿no? En prematuros es de a 2 o 3 semanas después que nace el bebé, ¿no? Se regula la insulina, que debe estar alrededor entre 0,3 a 0,4, o dice de 0,2 hasta 0,4 miligramos por decilitro, no en lo que es la creatinina, ¿ya? En la maduración de la concentración, prácticamente los recién nacidos son incapaces de concentrar la orina a más de 600 moles, ¿no? A la mitad de lo que un adulto puede concentrar, los otros personas también 200, ¿no? Entonces, y esto es en condiciones máximas, ¿no? Conforme ya va creciendo, lógicamente va alcanzando, ¿no? Una mejor función tubular, ¿no? Una mejor relación, y la humedad máxima puede ser hasta 800, ¿no? Conforme esto aumenta y lógicamente va madurando, y a partir de los 2 o 3 años ya llega a ser ya casi como que, ¿no? La concentración, la capacidad de evolución. Estudio básicamente tres cosas básicas, ¿no? En lo que es nefrología práctica, la anamnesis, los antecedentes físicos es muy importante, ¿no? Generalmente hay hechos que no debemos esperar para que el paciente, cuando entra con una patología renal, o se hinche, o orina sangre, o deje de orinar, ¿no? Entonces, hay patologías, sí, yo sé que hay patologías lógicamente de cuadro agudo y intenso, ¿no? Como puede ser un síndrome urémico hemolítico, que son pequeños, el lupus adolescentes, ¿no? O también adolescentes que son enfermedades que son de rápida instalación, ¿no? Después también hay patologías crónicas, en que nada ya no es una nefropatía, ya sea congénita o durante la evolución, ¿no? Ya sea por infecciones urinarias frecuentes, recurrentes, ¿no? Con daño renal, ¿no? Sobre todo si son niños menores de 3 meses o un año. Pero sobre la anamnesis, básicamente es ver si es que el paciente tiene un problema urinario, o sea, uno conforme está relacionado con lo que es el volumen o la excreción anómala, ¿no? Por ejemplo, si que se hincha en las mañanas, ¿no? O si que aparece con los párpados hinchados, que es un tejido lazo, que eso es lo que frecuentemente puede aparecer, como también, o si que orino sangre, oscuro, café, ¿no? O se molesta, si ardor, dolor o mal olor, o incontinencia urinaria de un niño que de repente ya controlaba muy bien, y lógicamente, pues, otra vez comenzó a haber estados de incontinencia, ¿no? Y bueno, el peor percibió fiebre y con molestias urinarias. Importante la arnesis, importante, ¿no? Bueno, como toda patología y sobre todo en pediatría, ¿no? Que nos podemos abocar inclusive cómo nació el paciente, cómo fue el parto, si fue cesárea, no cesárea, si hubo
si fue prematuro o no prematuro, etcétera. Antecedentes familiares, importante también, a ver, si hay familiares que han tenido problemas de enfermedad renal crónica, que si han tenido, digamos, si han entrado en hemodiálisis o diálisis en forma precoz, ¿no? Y si tienen un diagnóstico mejor, ¿no? Por patologías con enfermedad poliquística renal, ¿no? Eh, U otra patología, ¿no? O lupus también, de esto, ¿no? O patologías que conforme la evolución ha ido llegando pues, a la enfermedad crónica sin una causa bien aparente, ¿no? Ya buscar ahí problemas, eh, como digo, de efectos ¿no? De enzimas o falta de alguna hormona. Ser físico también, ser físico es importante todo ello, o sea, buscando qué edema, ¿no? Si hay edema, si es un edema duro o un edema blando, el edema blando deja prefovea, famoso pues síndrome nefrótico, que es más conocido, no frecuente, o un edema duro, o sea, hay aumento de volumen, aumento del diámetro de las extremidades de la cara inclusive, ¿no? Y lógicamente ver si es que es que está asociado a otro tipo como hipertensión arterial, no, pero eso es un edema duro, ¿no? No deja fovea, ¿no? Igual, en el peso, la talla, es importantísimo, ¿no? Sobre todo niños con prematuridad o niños con desnutrición, ¿no? O niños con desnutrición sí afecta el riñón a largo plazo, sobre todo la resorción, ¿no? Tubular, la función tubular renal, ¿no? Donde ahí se puede aparecer en forma transitoria y secundaria la famosa cirrosis tubular renal secundaria, ¿no? Porque también tenemos una primaria. Sí, entonces es físico importantísimo, ¿no? Evidentemente. Entonces, tenemos que buscar, ¿no? Eh, Como por ejemplo hipertensión arterial, ¿no? Eh, Oliguria o una disminución franca ¿no? De flujo urinario. La importancia de todo esto no llega a ser, hay varias patologías en riñón, ¿no? Varias patologías. Entonces, a veces también lo que buscamos son síndromes, ¿no? Y los más conocidos, ¿no? Entonces, se ha evaluado pues signos, síntomas y que presentan juntos o constituyen síndromes, que son enfermedades distintas a veces, pero se expresan a veces de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos que distinguir esto y llegar a un diagnóstico mucho más acertado y vamos a revisar mucho más de qué tipo de síndromes tenemos que encontrar, ¿no? La edad de presentación, los exámenes de laboratorio pertinentes, ¿no? La respuesta incluso a algunos estados terapéuticos, agentes terapéuticos, según la patología, ¿no? Por ejemplo, es un decir, o sea, para gente que ya tiene un diagnóstico de síndrome nefrótico y lógicamente, pues, no responde, pues, al manejo corticoide, ¿no? O tienen unas recaídas frecuentes, por lo tanto, se tiene que hacer una biopsia y buscar otro tipo de patologías, ¿no? Interesa eso. En nefrología pediátrica ocurren siempre los síndromes mucho más frecuentes, como el síndrome nefrítico, que ahorita vamos a más adelante ver cada uno de ellos. Nefrítico, nefrótico, un síndrome tubular, tubulo intersticial, vascular, obstructivo, o también de insuficiencia renal, ¿no? Y vamos a ver también algunas patologías de que aparentemente pueden presentarse o manifestarse con solamente síntomas como poliuria o hematuria o proteinuria aisladas, ¿no? Y a veces sí, si está asociado pues, a un síndrome, ¿no? Que vamos a ver mucho más adelante. Por ejemplo, estamos con síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrítico prácticamente está conocido por lo que es edema, es un edema duro, ¿no? Oliguria, una disminución del volumen urinario, ¿no? Hipertensión arterial, ya, a veces vienen con dolor de cabeza, náuseas, con vómitos, ¿no? Con un aumento de volumen, o sea, lo que se aumenta ahí es la cara, sobre todo, ¿no? Más bien, ¿no? Cara un poco más, en todo caso, está con hipertensión, oliguria y edema. Importante para caracterizar es un edema con hematuria.
hipotenúria. La proteinuria, pues, es un rango moderado, ¿no? Leve a moderado. No es, pero y esto se puede presentar, pues, en varias patologías, como en las homeopatías, ¿no? Que son primarias algunas, pero son secundarias, ¿no? Como es un nefrítico postinfeccioso, ¿no? O postestreptocócico, ¿no? También, que es más conocido, ¿no? Y algunas otras patologías autoinmunes, ¿no? Sobre todo las rápidamente progresivas, ¿no? El lupus también está dentro de este síndrome, ¿no? En nefrótico, sí, todos alguna vez hemos visto, pues, bueno, lo que estamos en el área hospitalaria, se parece con síndrome nefrótico, son niños que ingresan con un edema generalizado, ¿no? Desde acá hasta los pies, evidentemente, ¿no? Y sí, es un edema blando, se puede decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que a veces deja fobia, sobre todo en las extremidades, o los edemas que están relacionados con los huesos largos, ¿no? Entonces son pacientes que sí, pues, ingresan con un aumento de peso. Y lógicamente por la caracterización de síndrome nefrótico, ¿no? Que viene a ser que bota mucha proteína por la orina, baja la proteína en la sangre, baja eh, lo que es la presión oncótica y todo el líquido, pues, la sangre o del plasma se va al intersticio, produciendo pues una disminución pues, del volumen efectivo, ¿no? A nivel sanguíneo y lógicamente pues, no, baja la perfusión renal y hay una oliguria. Entonces, es un edema generalizado, oliguria puede proteinuria masiva, ¿no? Una masiva quiere decir las famosas orinas espumosas persistentes, orinas espumosas persistentes, ¿no? Entonces, con edema y oliguria ya está marcando ya el síndrome, ¿no? Y lógicamente, ya por emergencia hacer los exámenes, se encuentra pues hipoalbuminemia, todo está yéndose por la orina, y se eleva el colesterol. Es una forma hepática, pues, de tratar de mejorar, ¿no? La presión oncótica, pero sin buenos resultados, ¿no? Y eso se presenta para niños entre 2 a 7 años o también niños entre 1 a 8 años con mucho más frecuencia, ¿no? Como síndrome nefrótico. Hay también ciertos tipos de patologías como congénito, ¿no? Que suele aparecer a partir de los 7 días de vida, ¿no? Ya. Sabemos de que una vez todo paciente con síndrome nefrótico con un edema masivo o con anasarca tiene que ser hospitalizado, ¿no? Lógicamente, manejado ahí básicamente es sintomático como manejar lo que es el volumen del medio interno y una vez que se descarta patología infecciobacteriana, se inicia el corticoide, ¿no? Acá lo que yo decía, que también tenemos síndrome de congénito que puede aparecer en los primeros 7 días, inclusive hasta 14 días de haber nacido, ¿no? Evidentemente, sin mal pronóstico, sí, porque llegan a ser siempre falla renal crónica, ¿no? A los meses y o años. ¿Ya? Síndrome tubular. Eh, Lógicamente, este síndrome tubular últimamente está creciendo y mucho más frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que hay un porcentaje que se reduce la capacidad de concentración renal y se afectan por poliuria, ¿no? O sea, igual como un prematuro, ¿no? O sea, falla su capacidad de concentración y comienza a eliminar más orina más de lo normal. Lógicamente está relacionado también con la resolución del bicarbonato, ¿no? En el túbulo renal y lógicamente la acidificación, dando lugar a una acidosis metabólica, ¿no? Como dice, hay forma primaria, hay forma secundaria, ¿no? También puede intervenir con metabolismo del calcio, porque puede producir niños con hipercalciuria, hipocalcemia, no se calcifica porque todo se está yéndose pues para la orina. Si la oxidación metabólica también, cuando está presente, persistente, va a producir una destratificación ósea, ¿no? Lo, y esto va a acabar en el tiempo en la detención de crecimiento, raquitismo, algunos con nefrocarcinosis del cálculo renal, ¿no? Por los depósitos de calcio que pueden eliminar por orina y que se quedan pues en el túbulo renal, ¿no?
de patología. No, otras tubulopatías, evidentemente, que se encuentran son la glucosuria, fosfatura, aminosuria, que en forma aislada o en combinación no se pueden presentar, ¿no? Sobre todo glucosuria, fosfaturia, ¿no? De acuerdo a la patología, ¿no? Toma también su importancia, ¿no? Por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico ligado a cromosoma X, que es una patología no digamos frecuente, pero sí hay casos, pero inclusive acá en Guillermo tenemos los casos, ¿no? Entonces, eso hace pues que el paciente pues, tenga una deformación ósea, una disminución de la capacidad ósea con fracturas patológicas y lógicamente pues, con alteraciones en el crecimiento. ¿Ya? Y otras patologías también que ya son mucho más raras como la estenosis y la estinosinosis. Síndrome túbulo intersticial, eh, acá también siempre son patologías ya sea congénitas o son adquiridas, ¿no? Pero sí está relacionado con en la región tubulointersticial, que también van a reducir la capacidad de concentración renal y también tener con poliuria, ¿no? Poliuria, bueno, acá faltó un poco lo que es la definición, ¿no? Poliuria, pues en niños menores de 10 kilos es mayor de 13 cc por kilo hora, ¿no? Y mayores de 10 kilos ya por metro cuadrado, más de 80 cc por metro cuadrado hora, se llama poliuria, ¿no? Que la capacidad la, eliminación exagerada pues, del volumen urinario, inclusive esta puede llegar hasta la deshidratación si es que no es compensada pues, con el volumen hídrico, ¿no? O la ingestión de esta. ¿Ya? Puede ser provocada, como digo, pues, primaria y secundaria, pero la tubo intersticial siempre está relacionada con problemas tóxicos, ya sea sustancias tóxicas o también muchos medicamentos que también se puede no aparecer o exacerbar, sobre todo los analgésicos en forma crónica, no o en forma reiterada, no o en forma muy frecuente también me puede eh, afectar el túbulo y producir daño renal. Esto también puede acarrear, puede tener insuficiencia renal crónica. No si es que eso sigue persistiendo. No, lo que es el síndrome de insuficiencia renal, prácticamente es lo que ya sabemos, ¿no? O sea, ya sea una disminución del volumen adecuado con retención de creatinina o de nitrogenado, ¿no? Por, por efecto o daño ya sea hemodinámico, eso quiere decir niños con diarrea frecuente o con una diarrea, perdón, con flujo alto, y si no se repone eso llegan a ser pues, insuficiencia renal, ¿no? Con deshidratación, ¿no? Y lo que se está viendo sea ahora mismo, pues, es prácticamente niños de 10 12 13 años con vómitos persistentes, ¿no? Que se demoran, pues, en asistir, pues, a un centro de salud 2 o 3, 4 días, vómitos y llegan a ser falla renal aguda, ¿no? A pesar que ya pasó ya los vómitos, ya el daño ya está hecho, y bueno, y eso suele demorar una vez que ya comenzamos la hidratación con cloruro de sodio y le tiene que ir bajando un poco, bueno, ¿no? Poco a poco se trabaja. Sí, y es frecuente, ¿no? O sea, la distracción es eso, uno. No, otras patologías, como yo lo de aparición rápida, como dije, ¿no? Igual unido con diarrea, pero con después de moco y sangre, ¿no? Luego con la aparición de edema, anemia, retención de creatinina, por aumento de esta, uria, nos pasamos en hemolítico, hemolítico, ¿no? Tiene que ser mucho más frecuente, pero la baja ahora. Y lógicamente que todo paciente con una insuficiencia renal aguda va a haber pues, anemia, hipertensión, acidosis, hipotasemia, ¿no? Hipocalcemia, que tenemos que, o sea, como parte del estudio de pacientes con insuficiencia renal, no se llega a este tipo de diagnóstico mientras se evalúa el cuadro de fondo se va ya manejando, pues, ¿no? En forma sintomática las alteraciones que pueden aparecer durante la insuficiencia renal, como lo que acabo de decir, ¿no?
Otros signos que pueden aparecer aislados y frecuentes es la hematuria y la proteinuria, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Entonces, hematuria, sí, en un momento pues se ha visto niños que han orinado pero oscuro, café y todo eso, entonces, pero hay que definir bien si es una hematuria pues franca, perdón, o verdadera o falsa, porque sabemos que también por el consumo de algunos medicamentos, como la mercantina, algunos alimentos, ¿no? Que pueden producir un cambio en la coloración de la orina, pero también, ya sea con el examen de orina, no buscar hematíes y si es una hematuria verdadera, ¿no? ¿Cómo definimos hematuria? Sobre todo si es que hay más de 5 glóbulos rojos por campo ¿no? En un sedimento urinario, ¿ya? Aquí tiene importante también, hay también hematuria macroscópica y microscópica, ¿no? Hematuria macroscópica siempre y cuando uno no ve la orina, si es café o es roja, ¿no? O tipo también, tipo color Coca-Cola, ¿no? O como lava de carne. Importante porque si fuera café o como Coca-Cola, entonces ya estamos pensando que es una hematuria glomerular, ¿no? Y si es como la voz de carne o roja, entonces es una parte, no que es de vías urinarias, ¿ya? No, vías. Por ejemplo, el clásico, ¿no? Hematuria glomerular, tenemos el síndrome nefrítico, la glomerulopatía, lupus, ¿no? Y la parte extramedular o la parte de vías urinarias, pues cálculo renal, arenilla, hipercalciuria, glucosuria, cristales, etcétera, ¿no? Pues, que con una cistitis hemorrágica también, ¿no? Son partes externas. Son, sabiendo prácticamente ¿no? La conformación de color. Ya, ahí ahora hay hematuриas que se pueden presentar sin dolor o con dolor, ¿no? Realmente igual, ¿no? Hematuриas con dolor, ¿no? Ardor o incontinencia urinaria, siempre pensar en un cuadro inflamatorio, ¿no? Ya sea inflamatorio, ya sea una infección urinaria, ya sea un cálculo renal, arenilla, hipercalciuria, no una cistitis hemorrágica. Y también hematuria sin dolor, que prácticamente gran parte suele ser glomerular. Pero aunque también se ha visto, no hematuria sin dolor que tiene en cuenta que tiene hipercalciuria o hiperuricosuria, ¿no? Son trastornos tubulares y son de localización extraglomerular, ¿no? La hipertensión es importante, buscar asociaciones, se asocian con proteinuria y debe hipertensión, esto sí prácticamente es un origen glomerular, ¿no? Si no se ha asociado a eso, de repente no extraglomerular, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? La hematuria glomerular siempre se va a asociar pues, a cilindros hemáticos y una deformación de los glóbulos rojos, ¿no? Dice que más del 10% de esta alteración de los glóbulos rojos sabe una deformación o más pequeños, prácticamente eso quiere decir que pasó por el filtro glomerular y provocó esto. Y la otra parte, no sé que se encuentra, son esféricos y más grandes, prácticamente sería una extraglomerular, ¿no? Doctor, le quedan 5 minutos. Ok, sí, ya estoy ya por terminar esta parte. Ya. No, una de las patologías más frecuentes de la hematuria, pues lo que se ve acá, como le dije, en la parte glomerular, síndrome nefrítico, postinfeccioso y también la famosa no IgA, que se dice, sobre todo cuando es crónica, ¿no? Y la extraglomerular, pues, como dice, idiocasuria idiopática, cistitis, arenilla, cálculo renal y todo eso, ¿no? Acá la causa de la cual las pastas es lo que dijimos, alimentos y medicamentos, y proteinuria, ¿no? La proteinuria también tiene valores, como todo en pediatría tiene valores, o sea, para llegar, si le muero severo, ¿no? Se hace proteinuria, una orina simple, ¿no? En pacientes que no tengan continencia urinaria, ¿no? Sobre todo niños menores de 2 años, ¿no? Y la relación de proteína con creatinina, cuando es menos de 0,2 es normal, de 2 a 5 leve, de 0,5 a 2 moderado y mayor de 2 severo. Esto tiene correlación con la orina de 24 horas igual, menos de 4 mg por metro cuadrado hora,
normal, de 4 a 20 leve, de 20 a 40 moderado y mayor de 40 milímetros por metro cuadrado severo. No, el severo está relacionado con lo que es el síndrome nefrótico, claramente, ¿no? Y el moderado está relacionado a veces con el síndrome nefrítico, está asociado a hematíesis, ¿no? E hipertensión. La microalbuminuria, que es mucho más específico para lo que es inflamatorio o inflamación del riñón, no es positivo cuando es de 30 a 300 miligramos por día, ¿no? Absolutamente importante, ¿no? Sobre todo esto puede aparecer, está asociado a hipertensión arterial con el tiempo, ¿no? Y bueno, hasta aquí nomás, como le digo, o sea, es bastante eso, tratado de hacer un pequeño resumen, pero a veces un poquito difícil y yo no voy a hacer fotografías bien precisas. Muy bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación y no sé si hay alguna pregunta al respecto.